Voces de colores, cada quien su tono, con Lauricel Castillo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy, jueves 16 de noviembre, en nuestro programa Voces de Colores, cada quien su tono, como todos los jueves de 6 a 7 de la noche. El día de hoy tenemos el programa Mujeres Revolucionarias del Siglo XX. Y por eso también hemos invitado a dos personalidades que consideramos nosotras muy importantes, porque han hecho una contribución para nuestro país desde esta visión feminista. Estamos de lujo, digamos, pues está con nosotros la maestra Gloria Careaga y también Patria Jiménez. Entonces vamos a tener una charla muy interesante. Vamos a hablar justamente de cuál es la visión que tenemos con relación a las mujeres y el papel que representan en la historia y todo lo que han tenido que hacer para que realmente nosotras como mujeres seamos más visibles en este siglo. También está con nosotros, una vez más, Adriana Canales en la conducción. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, y pues aquí tenemos un teléfono que suena, que es el de Patria. Y bueno, pues como ya lo señalábamos, estamos con Gloria Careaga y Patria Jiménez. Gloria Careaga es maestra en Psicología Social por la UNAM, profesora de la Facultad de Psicología de la máxima casa de estudios. También fue secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género, el conocidísimo y prestigiado PUEG. En 2005, Gloria fue profesora visitante en la Universidad Nacional de Costa Rica, es cofundadora y miembro del Consejo Directivo del Closet de Sor Juana, y en 2008 fue elegida como co-secretaria general de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas y LGA. Ha coordinado diversos libros sobre sexualidades diversas, derechos humanos y masculinidades. Muy buenas tardes, Gloria, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nos encontramos también con Patria Jiménez, la que estaba sonando su teléfono hace un rato. Ella es política y activista social desde los 18 años de edad. Es cofundadora del Closet de Sor Juana. Fue la primera mujer abiertamente lesbiana en convertirse en diputada federal. En el 2000 fue senadora suplente. Ha impulsado los temas de la agenda LGBTI en México, que han resultado en el reconocimiento de los derechos como el matrimonio igualitario y la creación de instituciones enfocadas a la defensa de los derechos humanos, como es el caso del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. Patria es parte del Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y encabeza el comité organizador de la Marcha del Orgullo LGBTI de la Ciudad de México. Y además, pues tenemos que decir que Patria ahora está luchando por ser también una de las candidatas independientes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bienvenida, Patria. Gracias, Lauricel, un gusto estar aquí. Sí. Pues iniciamos entonces la plática, pero antes de eso también les vamos a recordar cuáles son nuestras redes sociales y decirles que les agradecemos mucho que se conecten con nosotras en este programa como cada jueves. Pues bueno, les recordamos las redes en Twitter, @laura_i_castillo, @voces_de colores, en Facebook como Lauricel Castillo
o Voces de Colores. Y les recordamos también del módulo de atención de Voces de Colores, que está en Manuel María Contreras número 92, en el local A, aquí en la colonia San Rafael. Y el teléfono 7259-3145. Y pues esperamos que se conecten y nos hagan sus comentarios, que les estaremos contestando a todos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues iniciamos entonces. Le quisiéramos preguntar además aquí a Gloria Careaga con relación a la participación de las mujeres, como es un tema que tiene que ver directamente también por las luchas revolucionarias, porque estamos celebrando justamente en esta época la Revolución Mexicana. Pues tú, que eres amplia conocedora de la historia y de la participación de la mujer en estas luchas, ¿qué nos podrías comentar así como parte de esta introducción con relación al trabajo que hicieron las mujeres mexicanas por participar realmente en nuestro país, porque fueran más visibles en los mismos espacios de decisión? Yo creo que efectivamente el movimiento de mujeres ha sido una revolución social muy importante para la época que hoy estamos viviendo. Creo que si bien la lucha por los derechos de las mujeres, vamos a decir que tiene muchos años, que no es algo nuevo, que desde principios del siglo pasado, incluso con la celebración del primer Congreso Feminista en México, se marcó una huella con respecto a cuáles eran las demandas y dónde estaba la lucha de las mujeres principalmente. Sin embargo, por distintas razones me parece que eso no tuvo la continuidad que esperábamos que hubiera tenido, aunque no hubiera un movimiento organizado, no quiere decir que las mujeres hayan dejado de luchar. Así es. Si nosotros vemos que realmente la condición de las mujeres pues ha sido prácticamente una punta de lanza en distintos procesos. Es decir, si nosotros vamos a la década de los 30, lo que las mujeres estaban haciendo, mujeres muy destacadas que brillaron, vamos a decir, en distintos campos del conocimiento, del arte, ¿no? Dentro de la lucha social. Y posteriormente la lucha que se dio en los años 50 para la conquista del voto, ¿no? Para el reconocimiento de que las mujeres teníamos la capacidad de participar en los distintos espacios políticos, me parece que fue muy importante hasta que se conquistó, ¿no? Y también la involucración y la construcción del movimiento feminista que le llaman de la tercera ola a finales de los 60, junto con todos los movimientos de liberación sexual, ¿no? El movimiento hippie, los movimientos estudiantiles. Pacifistas. Entonces hemos estado en el proceso histórico, ha habido una participación activa de las mujeres a lo largo de la historia. Entonces hemos sido partícipes, artífices de la construcción de la sociedad que hoy tenemos. Y me parece que en ese sentido, el que no tengamos un avance consistente, el que no tengamos logros más claros, vamos a decir, en términos de política pública, en acabar con la violencia y el acoso sexual que vivimos cotidianamente, pues me parece que nos desafía a mirar por qué no logramos realmente, si hemos tenido una presencia tan consistente y presente a lo largo de todos estos años, ¿cómo es que no hemos logrado una transformación social clara en donde realmente logremos acabar con el machismo de este país, ¿no? Que todavía está en todos los espacios públicos, eso es lo raro, ¿no? O sea, las mujeres hemos logrado, gracias a la política de género que se conquistó en la década de los 90, hemos logrado políticas y acciones de parte del gobierno contundentes, pero no han sido contundentes para la igualdad, han sido contundentes para amortiguar la pobreza, para mejorar la calidad de la educación, para que las mujeres estemos en todos los espacios de la vida pública. Pues estamos contribuyendo todos los días a una mejor sociedad. Le estamos haciendo incluso el trabajo al gobierno, contribuyendo en la familia y en la familia con 2 salarios para que las familias puedan subsistir, ¿no? Pero no ha habido un cambio cultural que realmente nos coloque
en la misma situación, con los mismos derechos, con los mismos salarios. Entonces yo creo que ahí hay un desafío que tenemos pendiente de decir cuáles son esos retos que tenemos enfrente que no logramos realmente cambiar esta sociedad. Y eso me parece que es muy importante porque otros países, incluso en Centroamérica, vemos avances más consistentes. Sí, y con por una ejemplo, lucha no tan clara. Lo que ahorita mencionabas, el primer congreso feminista que fue en 1916, fue el primer congreso aquí en este país, hablando también de toda Latinoamérica, ¿no? O el segundo. Y sin embargo, pues contrasta con los avances que puede haber en otros países de aquí mismo de Latinoamérica, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, ¿cómo es que otros países han logrado reducir esta desigualdad, estos feminicidios? Porque yo reconozco que el feminicidio es un problema global, pero las cifras que tenemos en México son espeluznantes, ¿no? Sí. El nivel de violencia que existe, obviamente que también repercute en estos feminicidios que hay como una de las cuestiones más lacerantes dentro de nuestra sociedad y que es el reflejo también de esta visión machista que cosifica a las mujeres, ¿no? Sí, y que estamos en todos los espacios, pero seguimos siendo intrusas, no somos ciudadanas de primera clase, es decir, una mujer puede ser diputada, puede ser delegada, ¿no? Pero senadora, pero la violencia, los señalamientos que se les hacen tienen que ver con el machismo principalmente. Entonces, siempre hay una crítica a la mujer, a su cuerpo, a su forma de vestir, a sus relaciones. No hay críticas claras a su proyecto, ¿no? Sí. A las acciones de gobierno que desarrollan. Entonces, ahí nos deja ver precisamente esa desigualdad en la mirada, en la significación, en los significados que tiene el ser hombre y el ser mujer en nuestra sociedad. Así es. Adriana, ¿querías comentar algo? Comentando lo que decían ahorita, tomo una frase de Michelle Bachelet, ¿no? La primera mujer presidenta, que decía: cuando una mujer entra en la política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política. Y esto me recuerda pues el hashtag de pioneras, que creo que tuvimos una primera presidenta mujer, aunque sea en Chile, en Latinoamérica, y estas pioneras de las que están hablando, estas mujeres que empezaron con este congreso feminista. Entonces, ¿cuántas pioneras y estas pioneras que tenemos aquí en la mesa de invitadas, ¿no? Sí, pues aquí planteaba una de las preguntas la misma maestra Cariaga con relación de cuáles son los retos. Y aquí, Patria, ¿tú qué piensas que tiene que ser el reto que tenemos nosotras las mujeres y bueno, como sociedad en su conjunto? Bueno, yo creo que nosotras enfrentamos desde nuestra participación como movimiento social un gran reto, porque es precisamente abrir camino donde no existía. Y bueno, yo soy muy halagada de pertenecer a una generación de mujeres que con su presencia, con su trabajo, con su lucha, han venido abriendo camino. Y esto pues parece ser como solamente una metáfora, pero donde hemos incursionado no había antes una historia. Y bueno, entonces abriendo la brecha. Es que esto es una realidad y esa es una de las cuestiones que yo admiro de la generación a la que pertenezco, a la que pertenecemos, porque eran temas insólitos, eran temas ocultos, eran temas impronunciables, eran temas y caminos tabú, absolutamente, y tenían que ver con los derechos reproductivos, tenían que ver con el aborto, tenía que ver con las libertades sexuales, tenía que ver con la orientación sexual de las personas, tenía que ver con la participación política, tenía que ver con la salida nuevamente a la luz del movimiento de mujeres indígenas, o sea, toda una serie de componentes en donde hemos estado participando, que no ha sido fácil, pero que sí ha ido marcando el asunto de hasta dónde nos encontramos ahora. Pero ese hasta dónde nos encontramos ahora, si bien no es en su totalidad avances tangibles y visibles, pero ni siquiera hubiéramos llegado a esto si no hubiera sido por ese trabajo de partir piedra y de subir montaña y de atravesar ríos, lagos y todo
que han hecho las mujeres desde que yo me incluí en el movimiento feminista, en el movimiento amplio de mujeres, en el movimiento de las libertades sexuales. Era, de veras, era tabú, era no poder hablar de los temas, y bueno, hoy los tenemos en la agenda. Y claro que eso no significa que estén resueltos. Y se nos presentan nuevos paradigmas por la cuestión de una de las situaciones que más duelen, en el sentido de que aquí ahora no deberíamos estar hablando, que el problema más fuerte que enfrentamos las mujeres hoy en día es el asesinato. Es el asesinato por nuestra condición de ser mujeres. Entonces, claro que yo creo que esta resistencia, este fenómeno, nosotros lo pudimos ver cuando empezaron los asesinatos en Ciudad Juárez, en donde lo negaban, en donde el gobierno omitía, en donde no quería que se hablaran de los asesinatos en mujeres en Ciudad Juárez porque se desprestigiaba el Estado, porque no era más que un... Y se creó entonces una comisión, estás hablando de 1997, 98. Tú recuerdas muy bien que entonces hizo falta hacer una comisión especial en la Cámara de Diputados porque no había quien atendiera y pusiera esta caja de resonancia de decir es un problema que de no ser atendido va a tener repercusiones fatales. O sea que si no se detenía en ese momento iba a tener réplicas en todos los estados de la República, porque lo que imperaba era la impunidad. Y bueno, nos dimos a la tarea de ir en comisión. Bueno, es que Patria Jiménez fue diputada federal en la 57 legislatura por el Partido de la Revolución Democrática como externa, ¿verdad? Así es. Ajá. Y entonces coincidimos ahí en esa época y juntas lo que hicimos fue trabajar para que se conformara la comisión especial para atender los feminicidios en el caso de Ciudad Juárez, y también la creación de la Comisión de Equidad y Género, que fue la primera que se formó y que también era una comisión especial para empezar a abordar estos temas. Sí, muy interesante. Por eso yo digo, bueno, todo lo que hemos hecho siempre fue estar en primer momento en esos temas. Los que venían de continuo se siguen, pero los que había que abrir, se abrieron. Así es. Y bueno, pues es que hablar de temas de sexualidad siempre ha sido transgresor. ¿Consideras que sigue siendo lo mismo? Bueno, considero que por eso hay que empezar por eso. Yo, por ejemplo, a mí me dicen que para qué digo que yo soy una aspirante, una mujer lesbiana aspirante a la candidatura para ser jefa de gobierno. Y digo, pues por ahí hay que empezar, y después se va diluyendo en cuanto que yo voy hablando de cuáles son mis causas por las cuales estoy buscando esto. Pero podría ser tan irrelevante como decir, pues soy Géminis, eso de qué le serviría a las Tauro, ¿no? Sí, claro. Pero empezamos por ahí para que después no haya sorpresa. Muy bien, y yo creo que empezar por decir quién eres, y eso habla de honestidad y de valor, porque hablar de esas cuestiones y además lanzarte a la lucha política desde una visión social, pues también es todo un reto, ¿no? Hablando de los retos de los que aquí comentaba Gloria. Uh-huh. Y bueno, pues también está aquí un libro, que es el libro de Semblanzas Íntimas, donde Patria Jiménez platica de cómo se inició en la lucha política, en una participación social, ¿verdad? Sí, esto es muy interesante porque, bueno, teníamos un largo recorrido. Vamos a cumplir 40 años de haber iniciado este trabajo, y vean ustedes los lapsos de tiempo en años que nos llevan las causas y hasta dónde las podemos llevar. Entonces, no es que ayer nos organizamos y hoy tenemos, o sea, son luchas ancestrales, y bueno, a mí me ha correspondido, a Gloria nos ha correspondido estos últimos 40 años de un movimiento que nació entonces, y bueno, pero que da grandes oportunidades y grandes satisfacciones, porque de otra manera ni hubiera conocido a todas las activistas que he conocido, ni estuviéramos organizadas, ni hubiera conocido a Chabela Vargas, ni hubiera conocido a Nancy Cárdenas. Y toda esta cuestión, además, es lucha, sí, es trabajo, sí, pero también es un sendero de vida que vamos intentando relatar poco a poco y de manera que les sea interesante.
Y bueno, pues, a ver, Adriana. Sí, quería decir esto que comentaban hace rato, ¿no? Finalmente los movimientos de mujeres, finalmente son movimientos revolucionarios, ¿no? Y esto que están ustedes como moviendo y siguiendo en la lucha, ¿no? Digo, qué honor estar sentada con estas tres mujeres en la mesa, ¿no? Desde la Cámara tratando de defender la equidad de género como lo hizo Laura, la diversidad como lo ha hecho Patria, y desde la academia y proponiendo políticas públicas que realmente están ayudando a esto. Entonces, les recuerdo el hashtag de pioneras, porque aquí hay tres pioneras en esta mesa que es importante recordar y saber hasta dónde podemos llegar desde la perspectiva de la mujer en estas revoluciones, ¿no? Muy bien, pues a mí me interesaría que nos platicaran cómo fue que se hizo, por ejemplo, la primera marcha del orgullo gay, cómo trabajaron toda esta propuesta, que debe de haber sido una cuestión complicada, por lo que ahorita platicábamos, pero que además ahora pues ya es reconocida y ampliamente difundida y tiene realmente un impacto muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? Sí, bueno, en el 79, ya habían salido en el 78 un colectivo de hombres y mujeres de la diversidad sexual a una marcha para celebrar lo que había sido el 68, a una década de volver a insistir que las calles debían ser libres, libre manifestación, y en este aniversario sale el primer colectivo y a partir de ahí se empieza a organizar la primera marcha del orgullo. En aquel entonces se le llamaba del orgullo homosexual, aunque nosotras insistíamos en que como también estábamos presentes, pues tenía que ser lésbico homosexual, pero la primera marcha solamente salió como orgullo homosexual. Y estábamos trabajando, los colectivos, había tres, era OICABET, FAR, que era el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, y Lambda, que era un grupo mixto, y teníamos estas juntas a las que después hay que acostumbrarse porque son para toda la vida, de preparación y de mucho tiempo, ¿no? Porque se lleva mucho tiempo esto, y se daban los debates y había que salir a la calle a difundir que iba a ser la primera marcha y a pintar bardas y a repartir volantes y a subirnos a los peceros, a los camiones para votear, pero yo creo que el asunto de que lo pudimos hacer en aquel entonces eran pues nuestros 19 años, ¿no? Porque la edad, la energía, el ímpetu, que no había una cuestión de, bueno, había que enfrentar el miedo a hacerlo público, porque en aquel entonces, del que te estoy hablando, en el 79, pues decir la palabra lesbiana, homosexual, era así como decir yo soy una pecadora y estoy quemándome en el infierno, y nadie se atrevía a decirlo, y todo el mundo lo ocultaba, y nadie lo manifestaba, y todo el mundo en el closet, en el armario, en el sarcófago, o sea, de imposible. No se podía hablar del tema porque era un tema tan descalificante para las personas, y sin embargo en un puñado de personas pues estábamos en una casa que se llenaba a la hora de las discusiones, y llegó el gran día. Llegó el día, último sábado de junio, y habíamos preparado nuestras pancartas y nuestras cartulinas, banderas, y entonces la todo cita, estaba a mano, en todo a mano, incluso lo acabamos terminando de hacer en la banqueta, y el asunto era que yo esperaba que después de tanta difusión y de tanta propaganda, pues íbamos a tener un río de gente que quería en ese momento tocar la campana de la libertad, y vamos a iniciar este proceso de liberación homosexual, de liberación sexual, de política sexual. Y entonces pues nada, que éramos como 12, ¿no? Personas ahí presentes, y por ahí llegaron otros 12 con mucha dificultad, medio no queriendo, pero pues se dieron las 4 de la tarde y hubo necesidad de empezar la marcha. Entonces pues empezamos a abrir nuestras pancartas, a enseñar nuestras cartulinas, y de la nada apareció un ejército de periodistas que nos rodearon y nos tomaron cuanta fotografía te puedas imaginar, nos acribillaron a flachazos, ¿no? Pero bueno, eso pues realmente siguió a la motivación de levantar nuestras pancartas con las consignas de no hay libertad política si no hay libertad sexual, y nadie será libre hasta que todos seamos libres. Y empezamos, y fue el salir de Chapultepec y tocar la calle de Reforma,
y de la nada también, pero porque estaban atrás de los árboles, de los coches, de las cámaras fotográficas, pues lo que después se llamó los banqueteros, empezaron a emerger como público, y pues ya la primera glorieta ya éramos una centena de personas, ¿no? Y de ahí pues creemos, a retrospectiva, viéndolo así, de que quitamos la primera piedra de un gran muro de silencio que se cernía sobre nosotros, que nos impedía nuestra existencia, y por ahí se filtró el primer rayo de luz, y por ahí después, como agua que baja de la montaña, pues acabamos derribando ese muro del silencio, y ese fue el inicio. A las dos glorietas ya éramos un grupo catártico. Ya estábamos fuera de nosotros, gritando, diciendo, las calles también son nuestras, alto a las racias. Y como bien comentas, Laura, a partir de esa centena de personas, hoy llegamos al 1,000,000 de personas manifestándonos en la calle. Sí, y además que cada año se celebra y que hay gran expectativa con relación a esa celebración. Bueno, pues vamos a una cápsula para continuar con esta plática con Patria Jiménez y con Gloria Cariaga. Muchas gracias. En 1916, cuando el país se encontraba en plena revolución, 617 mujeres se reunieron en el primer Congreso Feminista de Yucatán, en el que buscaron alternativas y juntaron ideas para defender y aumentar sus derechos como mexicanas. Convocado por el gobernador de ese estado, Salvador Alvarado, al encuentro acudieron las más importantes feministas de esa época, quienes dejaron avances palpables para los habitantes de este país. Entre ellas estaban Elvia Carrillo Puerto, Consuelo Zavala, Hermila Galindo y Rosa Torre. La profesora María Teresa Juárez, presidenta de la Fundación Eberto Castillo Martínez AC, conoció a la maestra Rosa Torre y cuenta para Voces de Colores sobre esa experiencia. Fue mi directora en la escuela primaria donde yo trabajé recién salida de la normal en 1951 y 52. Trabajé en el pueblo de Los Reyes, que ahora pues debe ser una colonia. Eran pueblos suburbanos, les llamaban, porque había milpas y en fin, era como ir al campo. Y la escuela se llamaba Plan de San Luis. Ahí la directora era la maestra Rosa Torre, pero ella fue la que nos platicaba pues de toda la trayectoria que había tenido. La historia de Rosa Torre es impresionante, asegura. Nació en 1890 y para 1910, que se inicia pues prácticamente la revolución, ella se involucra desde entonces, teniendo apenas 20 años, en el ejército, en actividades propiamente de difusión, de propaganda. Y más adelante, cuando matan a Madero, ella se involucra entre algunas organizaciones de espionaje en contra de Victoriano Huerta, y después se une al general Salvador Alvarado, y allí ella trabaja como enfermera. Cuando el general Alvarado toma Mérida, esa muchacha se pone a estudiar la carrera de normal, pero más adelante, como el general Salvador Alvarado pues era todo un revolucionario, forma el Partido Socialista del Sureste, y desde allí él llama a un congreso feminista en 1916, en donde pues él trata de educar a la mujer tanto en el control de la natalidad, en la educación sexual y en el fanatismo, en fin, toda la liberación de la mujer. Y en el segundo congreso ya Rosa Torre queda como presidenta de ese congreso feminista. Luego ayuda a Elvia Carrillo Puerto, que es hermana de Felipe Carrillo Puerto, que después será gobernador también. La ayuda para formar una liga feminista que se llamó Liga de Rita Cetina. Luego llegó ella misma a formar 45 ligas, todas de mujeres trabajadoras. Esto tiene contacto con miles de mujeres. Y más adelante, porque el general Alvarado se une a Carranza en 1917, ella trabaja con Elvia Carrillo Puerto, con otras mujeres, y cuando el hermano de Elvia,
Felipe Carrillo Puerto queda como gobernador, le presionan presentándole miles de firmas para que pueda sufragarse también las mujeres, es decir, votar y ser votadas. Entonces esta mujer se postuló en 1922 para regidora de Mérida y ganó. Tiene pues el honor de ser la primera sufragista en toda la República Mexicana. Pero el trabajo de Rosa Torre no paró ahí. Ella siempre siguió luchando pues en favor de la mujer y de la superación y sobre todo de la educación, que no estuviera en desigualdad con el hombre. Y todas estas organizaciones femeninas a lo largo de la vida pues fueron las que lograron finalmente que el voto femenino se lograra en 1953. La profesora Juárez señala que las ideas de Torre tuvieron impacto en la formación de su pensamiento social. Para mí pues fue una enseñanza, ¿no? Desconocía principalmente toda la lucha que han dado las mujeres para poder lograr lo que ahora tenemos. Y luego, como me casé con el ingeniero Alberto Castillo, también allí coincidió perfectamente con todos los planteamientos de la maestra Rosa Torre. Colaborar con la feminista fue muy importante para la presidenta de la Fundación Alberto Castillo. Para mí, desde luego, es un honor haber trabajado con ella. Finalmente, dentro de la fundación, nosotros también hemos seguido esa línea. Le hemos dado mucha importancia al género, hacemos los talleres para que tengan el liderazgo y género, y que pues la mujer pueda seguir teniendo sus derechos y luchando por ellos. La lucha por mejorar el espacio en el que se habita debe emprenderse por hombres y mujeres. Tanto es de utilidad el hombre como la mujer, solo que la mujer siempre ha estado relegada. Es necesario que conozca sus derechos, sobre todo en esta época en que hay tanta violencia. Tienen que aprender a defenderse, y pienso yo que por eso es muy importante que nosotros demos educación para que la mujer pueda tener el mismo estatus social que el hombre, el mismo pago a igual trabajo. La decisión de dirigir una escuela semirural en un momento en el que su nombre ya era relevante en todo el país, quizá se debió al alma revolucionaria de Rosa Torre, explica la profesora Teresa Juárez. Quizá lo que yo pensé después es que le atrajo el nombre de la escuela, que la escuela era Plan de San Luis, y hay que recordar que Madero hizo el llamado a la revolución con el Plan de San Luis. Yo me imagino, porque ir a un lugar rural, allí nos mandaban de recién salidas de la normal. Bueno, Gloria, tú participaste en este proceso, si no al principio, o asesorando con todo lo que tienes de tus conocimientos académicos. Yo me identifico que soy una feminista muy tradicional, en el sentido de que... Si eres feminista no eres tradicional, es una contradicción eso. Bueno, una feminista como el feminismo dice que se fue construyendo, vamos a decir. Yo soy originaria de Guadalajara, y sí, en mi juventud realmente mi vínculo fue mucho más cercano a la izquierda. Sí. Y yo tenía incluso como una distancia, pues ni siquiera podía decir prudente, sino una distancia real con el feminismo y un desconocimiento total del movimiento LGBT. ¿Y cómo fue que te acercaste? Realmente yo me vine a México a hacer la maestría, finales de los 70s precisamente, pero muy enfocada al trabajo académico. Aunque yo tenía la ilusión de que una vez que saliera de la casa de mis padres, mi liberación, fíjense, era insertarme en un partido político. Porque mira, yo era activista de izquierda, callejera, de manifestaciones, pero nunca había pertenecido a ningún partido. Orgánicamente no, pero sí quizá alguna organización sí social, sí, podría ser. Ajá. Y entonces cuando yo llego a México voy y me trato de sumar al PRS, que era donde estaba Gascón. Mercado. Entonces fui, me entrevisté con Gascón y dije, pues ya llegué a México y ahora yo quiero ser militante y quiero ser parte del partido. Pero
Afortunadamente, Alejandro tenía una mirada también muy rígida de la actividad política. Afortunadamente para mí, porque entonces él... ¿Te diste cuenta que no era para ti? No, él fue el que me echó. Eso fue una fortuna para mí. Yo le agradezco a Alejandro, que en paz descanse. Yo le agradezco a Alejandro sus palabras, y no las recuerdo muy nítidamente, que él me dijo con esta cosa de la que yo lo viví después, ya lo había vivido con la revolución, con los cubanos, de decir: ¿en qué condiciones vienes? ¿A qué te viniste a México? Entonces ya le dije, no, pues gané una beca del CONACYT y entonces voy a hacer una maestría en la UNAM. Y entonces me dijo, pero es que entonces tú tienes una responsabilidad académica. Si tú ingresas al partido en este momento, va a ser para volantear, para hacer los esténciles, ¿no? Y entonces dice... Para que manejes el mimeógrafo. Sí, entonces dice, pero tú tienes una preparación que va más allá de eso y una responsabilidad social. A ti te va a pagar CONACYT la beca para estudiar, entonces tu obligación es estudiar. Tú no puedes ingresar al partido en este momento, tienes que ir a la UNAM y sacar las mejores calificaciones. Cuando tú termines la maestría, regresas con nosotros, y si quieres continuar trabajando, pues podemos buscar una beca donde te querrías ir, ¿no? Él, claro, pensaba en Europa del Este, ¿no? Sí. O en Cuba. Entonces me ofreció alternativas que yo podría mirar para el doctorado, pero de ninguna manera él aceptó que yo ingresara al partido, porque él veía que tenía esa responsabilidad social de que mi beca, mis estudios estaban siendo pagados por el pueblo, ¿no? Sí. Entonces, si yo... Estudio de tiempo completo. Exacto. Y que no podías mirar a la parte social y política. Y efectivamente yo hice eso. O sea, yo tenía esa militancia también en ese momento, y yo me dediqué 100% a la maestría y a sacar las mejores calificaciones y estar metida en eso. Entonces no me distraía con el activismo, porque tenía que cumplir con eso, ¿no? Entonces, en eso yo se lo agradezco, ¿no? Sí. Pero además porque ya dentro de la maestría muy rápidamente me invitaron a ser profesora de la UNAM, precisamente sí, porque era la época en que los refugiados chilenos y argentinos estaban regresando a sus países. Y entonces había como un vacío de esta ideología y había plazas dentro de la UNAM. Y entonces una profesora, Lucy Reil, me toca como profesora en la maestría y me dice, oye, nos interesaría gente como tú que ingresara al cuerpo académico, ¿no? Entonces me invitan a fortuna. Sí, para que veas. Entonces fui muy afortunada porque me destaqué dentro de la maestría, pero entonces eso me sirvió para ingresar a la UNAM como profesora, y ahí conocí a las feministas, ¿no? Sí. Ahí es cuando te vinculas. Ahí entonces realmente. Yo empiezo también con algunas resistencias al principio, me invitaban a varias actividades y yo decía, pero es que ¿qué quieren? ¿No? Para mí la lucha de clases era lo importante, lo demás era nimiedades. Ajá. Hasta que empecé a ir, yo me acuerdo que las primeras actividades a las que fue ahí en el auditorio Ho Chi Minh, a algunas discusiones y eso, y poco a poco me fui familiarizando con los planteamientos feministas hasta que realmente pude comprender la trascendencia que esto tenía, y ya me sumé al movimiento, ¿no? Yo recuerdo que cuando el terremoto del 85 ya participé con ellas en algunas actividades en la organización de las costureras, con Pati Mercado, el MAS, ¿no? Estuvimos sí, ahí juntas en ese proceso. Pero con un vínculo también muy cercano yo con la UNAM, porque también estuve trabajando mucho en las brigadas universitarias. Entonces, yo, como que siempre estuve combinando el trabajo académico con el trabajo feminista, y de ahí fue hasta después, ya hasta finales de los 80, que empiezo a conocer el movimiento LGBT, algunas actividades del movimiento LGBT, pero realmente yo llegué muy tarde al movimiento LGBT, probablemente también porque yo no viví en mi familia un rechazo, una cuestión que te hubiera muy, sentido muy que te afectaba. Sí, entonces como que eso era parte de mi vida que no era trascendente, como hace rato mencionaba Patria, ¿no? Entonces yo estaba mucho más
dedicada ya en el momento en que me incluyo dentro del movimiento feminista, pues fue más desde esa perspectiva de los derechos de las mujeres, pero no veía todavía la necesidad de trabajar con el movimiento LGBT. Fue realmente hasta que conocí a Patria en el 89, más o menos, que empecé, acababa de pasar el encuentro feminista y el primer encuentro lésbico feminista aquí en México. Después del fraude del 88. Sí, ellas tuvieron el encuentro en el 87, el primer encuentro lésbico feminista de América Latina y el Caribe y el encuentro feminista latinoamericano. Entonces después de eso es que yo empiezo a conocer un poco más sobre estos procesos y realmente me impacta, ¿no? Ya en el momento en que conocí a Patria, ya había oído yo sobre el movimiento LGBT, pero no sabía ni cómo acercarme ni cuál era la relación. Ya no te fuiste a la Europa del Este a seguir estudiando. No, pues ya Alejandro resultaba amigo de la familia, pero ya no tenía yo nada que ver con la vida partidaria, ¿no? Ya estaba yo metida en otras cosas. Ajá. Sí, Adrián. Bueno, pues les recordamos las redes sociales, ¿no? @LauritzelCastillo, _Castillo, @voces_de colores. En Facebook es Lauritzel Castillo y en Facebook Voces de Colores. Y hay algunos comentarios como muy interesantes la lucha que han realizado estas mujeres, el gran programa con mujeres emblemáticas de la historia contemporánea de nuestro país. Saludos y mucho éxito a Patria en esta nueva lucha que está involucrado, y nos ponen el hashtag de Pionarias y el hashtag de Compatria. Así es. Y bueno, interesados también en saber cómo puede apoyar a Patria, ¿no? Pues muchas gracias por sus comentarios. Bueno, pues continuamos con esta interesante charla con Patria Jiménez y con Gloria Cariaga. Y bueno, continuando con esto, Patria, ¿cuáles son tus propuestas para ahora? ¿Qué es lo que sigue? Como siempre pregunta bueno, la primero gente. Y nuevamente reconociendo que no había camino y había que hacerlo, pues nos estamos encontrando con la dificultad de que no había por dónde pasar los filtros institucionales para las candidaturas independientes. Eso es un hecho, y pues más que otra cosa lo que estamos es pasando por filtros. Bueno, de hecho no nos dejan pasar. Es como cuando ponen filtros de policías. Los retenes militares, uno tras otro, pasas uno y está el otro, y pasas el siguiente y sigue el otro, y luego pues seguramente va a haber una puerta de sálgase por aquí, ¿no? No hay interés, vemos que no hay intención de que esto pueda materializar y cristalizar un proyecto ciudadano para hacer realidad en el momento que tenga que ser, que las candidaturas independientes realmente tengan el fin y el objetivo que se persigue desde parte de la sociedad civil organizada, que es no otra cosa más que regresarle a la política todos los elementos que le faltan y que la ciudadanía padece a partir de que pareciera ser que la política es contraria al interés general y social. Y bueno, entonces esas aspiraciones que tenemos como sociedad civil de poder encauzar nuevamente por ejemplo, la seguridad social, la atención a las personas mayores con un trato digno, eficiente, eficaz, cálido, el que nos encontramos con una burocracia que cada 6 años o cada 3 años va a ser desplazada por gente nueva, y entonces va a volver a demeritar el servicio a la ciudadanía, que en la ventanilla a la que vas cotidianamente te puedes salir hasta llorando, si no es que enojada, aumentando referencias maternas, ¿no? Una muy baja calidad en el servicio a la ciudadanía, que yo sé que es una aspiración de decir, bueno, a ver, pues esta burocracia que está actualmente puede cambiar a ser cálida, eficiente, humana, características que yo sé que a lo mejor pues la gente quisiera hablar de los grandes proyectos
económicos que pudieran transformar socialmente el impacto hacia la ciudadanía, pero yo creo que debemos empezar desde ahí. De las cosas más desde sencillas. Las cosas más sencillas, porque son las más sentidas. ¿No? Claro. Y bueno, pues el asunto es nada más, sí hay un gran bloque para hacer a un lado. Y bueno, yo no sé hasta dónde vamos a llegar con este proyecto de Compatria, pero sé que vamos a abrir camino nuevamente y que vamos a dejar algo que sirva para las siguientes generaciones que van a tener que seguir insistiendo que esta propuesta de candidaturas ciudadanas primero deben ser reales, porque nosotros vimos no con sorpresa, pero sí de mal gusto el que las candidaturas independientes de pronto fueran invadidas por gentes resentidas en sus partidos políticos que no alcanzaban a materializar ahí sus deseos, y entonces vieron en las candidaturas independientes al abordaje y casi hunden el barco, ¿no? Entonces creo que aspirantes a estas candidaturas independientes con una razón... No cabían en el barco. Con una razón real, habemos pocas. O sea, porque, pues, por ejemplo, Marichuy, ¿no? O sea, no estamos en la búsqueda del poder por el poder y entonces tener los hilos para manejar la vida de las personas, sino el poder lograr materializar un escalón más de camino hacia la democracia en nuestro país. Y que pueda ser visible también. Claro, nosotros vamos. Estado. Claro, a ver, entonces a nosotros ya nos sirvió, para nosotros ya dio un producto y nosotros vamos a seguir avanzando en el trabajo, obvio, es como ir caminando en el espacio, en el aire, ¿no? No hay camino, no hay puente, no hay nada, vamos Tienes que construir los escalones y el puente, todo camino. Así absolutamente, porque no lo hay, no existe. Pero aún así, pues como nosotros somos un movimiento... Se requiere más ingenio para lograr eso. Sí, y la visibilidad materializa. Y nosotros estamos siendo visibles, estamos materializando. Somos los únicos, es el único proyecto que desde las poblaciones LGBTI que se sube a la cresta de la ola con la intención de estar participando con nuestra agenda. Más adelante, en unos días, los partidos, cuando salgan con sus candidaturas, seguramente al interior de las instituciones políticas hay gente LGBTI, pero están corporativizadas. Y nosotros lo que queremos demostrar es que este movimiento, primero, no está corporativizado, es autónomo, es vigoroso, es fuerte, es consciente y emite un voto. ¿Y qué tal vas con tus firmas? Y la aplicación, o sea, todo el mundo ha criticado la aplicación. Es que lo están viendo desde el INE. Lo están viendo desde un enfoque en donde no quieren llegar al centro del problema. La aplicación lo que tiene de inconveniente es que no dan de alta a los auxiliares. Entonces podemos tener muchos auxiliares, en mi caso tengo muchísimos auxiliares que dicen en activo, pero resulta que el IFE no les manda mail donde vienen los datos que tienen que tener para bajar la aplicación. Contraseña y esas cuestiones. Entonces, por ejemplo, yo de 137 auxiliares solamente me han dado de alta 10, y de esos 10, 5 sus celulares, como son herramientas de trabajo, tienen la memoria casi llena y no pueden bajarla. Entonces, es el asunto de que no es una app, es un filtro. Ellos deciden cuándo le dan clic y a quién le dan clic. Yo he visto en mi pantalla de la computadora, cuando quería bajar la mía, que 5 veces me dieron claves malas, que no servían, y a la hora que les pegamos un grito y dijeron, a ver, ¿quién es responsable de esto? Entonces la computadora solita se empezó a formatear. O sea, todo lo hacen ellos desde allá. Y bueno, pues ya a manera de ir concluyendo el tema, ¿qué es lo que nos podrías tú decir, Gloria, a partir de todo tu trabajo, todo lo que has hecho, lo que iniciaste planteando, que hay muchas cosas que faltan por realizar, a pesar de que las mujeres han aportado muchas cosas en las luchas revolucionarias, porque efectivamente hubo una participación importante, aunque no reconocida, ahora, ¿qué es lo que podríamos nosotros esperar o cuál sería tu planteamiento como un mensaje también para quienes son nuestros ciberescuchas?
Bueno, nuestras. mira, yo lo que creo es que efectivamente con las políticas de género logramos realmente estar presentes en todos los espacios de la vida social, y yo creo que esa ha sido una lucha muy importante y que además hemos logrado construir proyectos propios, es decir, que todas las mujeres hoy día podríamos decir que vislumbran la posibilidad de definir qué es lo que quieren hacer y para dónde van, desde las más jóvenes hasta mujeres ya entradas en años como yo creo que tenemos claro que tenemos esa oportunidad y que la tenemos que aprovechar, y yo creo que la mayoría lo están haciendo. Lo que ahora me parece que nosotros como movimiento social necesitamos ver, no ser triunfalistas tampoco, es decir, la política de género nos llevó a pensar que estábamos ya más allá, más allá del bien del mal, y que todo iba a ir miel sobre hojuelas, ¿no? Y hoy vemos que hay una articulación muy importante de fuerzas conservadoras que no están dispuestas a dejar que avancemos, es más, que están luchando para que las cosas vayan para atrás. Entonces yo creo que hemos pecado de triunfalistas y que, así como yo decía, pues sí, estamos en todas partes, pero todavía como intrusas, todavía padeciendo mucho el sistema, que no logramos dar ese salto para la transformación del sistema, y que hoy las fuerzas conservadoras están dispuestas a recluirnos otra vez en la casa, en las actividades domésticas, y a desacreditar cualquier propuesta que tengamos. Me parece que la perspectiva de género, que era una herramienta muy importante que construimos desde el feminismo, pues ni siquiera logramos darle la amplitud que se esperaba para todas las personas, para todas las representaciones del ser hombre y el ser mujer, que llevaran precisamente en esta transformación social, y que hoy está en amenaza de parte de los grupos conservadores para decir no. Hay una sola forma de ser hombre y de ser mujer, y eso es lo que ellos están defendiendo. Bueno, muy bien. Bueno, nos encontramos aquí en Voces de Colores con Liz Aguilar. Ella es la que atiende el módulo que está en Manuel María Contreras 92 y nos quiere comentar algo al respecto. A ver, Liz. Así es. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues es un gusto estar con ustedes. Nuevamente les hacemos la invitación a que acudan al módulo ubicado en Manuel María Contreras 92 a conocer la gama de servicios que tenemos para toda la ciudadanía, ¿no? Estas semanas hemos tenido muchas actividades referentes a talleres sobre la Constitución política, también actividades culturales, ¿no? Recientemente el sábado se hizo en la San Rafael. Y bueno, tenemos un calendario muy amplio de actividades, y pues nos gustaría mucho que ustedes estuvieran con nosotros, ¿no? Participaran. También hay muchas inquietudes, ¿no? Hemos recibido muchas llamadas acerca de pues qué actividades se dan en el módulo, porque lo han escuchado aquí en el programa, y bueno, pues los invitamos a que acudan y que nos sigan escribiendo y que estén en contacto con nosotros. Además, bueno, el teléfono, ¿verdad? Sí, el teléfono es el 7259-3145, y nuevamente le repito, estamos ubicados en Manuel María Contreras, número 92, local A. En la colonia San Rafael. Y también si nos comenta sobre el recorrido que hubo y quién lo hizo. Bueno, pues fue un recorrido muy interesante. Nos hizo favor de participar la arquitecta junto con el arquitecto Rubén, un cronista que, bueno, qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad quiero decirles que fue un recorrido muy interesante. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay lugares por los cuales transitamos diariamente aquí en la colonia y ni idea de todo el acervo histórico que contiene cada uno de ellos. Entonces, con pues el estrés y las carreras caminamos y no nos damos cuenta que estamos rodeados. Sí, tuvimos muy buena Tuvimos muy buena aceptación, estuvieron varios comentarios, muchos ciudadanos estuvieron interesados en que pues posteriormente se hagan nuevos recorridos, y bueno, nos fue muy bien, entonces los invitamos a que nos escriban nuevamente. Bueno, pues muchas gracias, Alice, por esta información con relación al módulo. Y bueno, pues continuando ya con nuestro tema, que son mujeres revolucionarias, también
creo que una de las cosas que deberíamos de hacer es ver de qué forma podemos transmitirles a las mujeres jóvenes, a mujeres y hombres más jóvenes, esta lucha tan importante que se ha dado por esta transformación. Como decía bien Gloria, no tenemos que ser tan optimistas, bueno, quizá optimistas sí, pero no resignarnos nada más a decir, bueno, pues ya lo conquistado está, nos ha costado trabajo, sino que se pueda transmitir a las nuevas generaciones y además los retos que tenemos frente a la embestida de la derecha, pues cómo podemos defender lo ganado, ¿no? A ver, Adriana, querías decir algo. Es que justo hay comentarios preguntándole a Gloria qué sigue para esta generación en el feminismo, ¿no? O sea, qué es lo que viene a continuación de acuerdo con todo lo que se ha involucrado. Pues mira, yo lo que creo es que en general es muy común que la gente se una a estos movimientos, al movimiento LGBT, al movimiento feminista, a partir de una experiencia o a partir de escuchar precisamente estos desafíos que se están planteando. Pero a mí me parece que es importante que se reconozca que el ser defensor o defensora de derechos humanos implica toda una profesionalización. Necesitas conocer la historia, como hemos estado platicando hoy. O sea que no puede ser cualquier improvisado. Pues yo creo que puede ser cualquier improvisado, pero que una vez que te sumas tienes que realmente ponerte a entender, ¿no? Profesionalizarte dentro de este campo, entender cuáles son los desafíos que tenemos enfrente, comprender la historia de por qué surgen estos movimientos y para dónde van, porque me parece que tanto en el feminismo como en el movimiento LGBT hay una especie de banalización, de vulgarización de los movimientos, y que solamente con levantar la voz o participar en ciertas marchas es suficiente para... O sea, como no concretar las cosas. No tener un proyecto, una causa con un proyecto de para dónde estamos caminando. No se trata de estar en contra de los hombres o estar en contra de los heterosexuales, sino que es realmente un reconocimiento de la condición que estamos enfrentando, los obstáculos que tenemos para nuestro propio desarrollo a partir de nuestra condición y ver a dónde queremos llegar. A partir también del reconocimiento de la pluralidad, ¿no? O sea, de cómo nos podemos integrar como mujeres, como hombres en esta sociedad. Efectivamente, o sea, todos somos parte de esta sociedad y lo que tenemos que ver es cómo nos incrustamos dentro de este tejido social para construir uno nuevo, en donde todas las personas que vivimos en una sociedad como esta tenemos derechos y merecemos el respeto, pero es entre todos y para todos, ¿no? Sí, y bueno, también dentro de estas experiencias y de estas historias que se van entretejiendo, pues está esta aportación de libros colectivos, como el caso de Semblanzas Íntimas, donde escribe Patria Jiménez, que forman parte de los proyectos que realiza la Fundación Eberto Castillo Martínez, que trabaja sobre autobiografías, en este caso de mujeres, aunque también hay autobiografías para los hombres, pero los hombres creo que no se atreven tanto a escribir su propia historia o a confrontarla con algunos otros varones, porque en realidad se han inscrito muy pocos hombres, pero en el caso de las mujeres hay mucha demanda por que se puedan seguir llevando a cabo este tipo de actividades. Y entonces yo le insistía a Patria que nos platicara un poco lo que ella comenta en el libro, porque es interesante en la forma en la que ella se involucró con estas luchas y cuando conoció a Nancy García. ¿Así es? Sí, así es. Y a Chavela Vargas. Y a Chavela Vargas. Sí. Oye, en esta cuestión de los nuevos retos, pues yo quisiera partir para las nuevas generaciones en el sentido de que primero estas libertades de las que podemos estar gozando. Sí, tú síguele. Bueno, de las que podemos estar, bueno, que ya son, pareciera una realidad que pueden vivir los jóvenes. A ver, te la vuelvo a preguntar nada más. No, sí. Entonces sí, para que concluyas con eso, porque ya nos están diciendo que se nos está acabando el tiempo. Entonces, a ver, entonces, bueno, concretando, Patria,
en función de lo que estábamos comentando y cómo conociste a Nancy Cárdenas, a Chavela Vargas, cómo te involucraste en todo este movimiento, ¿cuáles en concreto serían los retos para como parte de este resumen que podrías hacer o un mensaje para... Bueno, yo creo que después de 40 años de un constante trabajo de muchos colectivos que hemos ido conquistando visibilidad, derechos, presencia, algunas libertades, estas libertades de las que actualmente gozan estas nuevas generaciones que pueden estar abiertamente en sus escuelas y nadie las va a molestar o cuando menos no las van a correr como sucedía, que puede haber una manifestación de las parejas de la mano, que pueden en el último de los casos, si es una relación verdadera, hasta casarse, ¿no? Adoptar hijos o registrar a sus hijos, o que no van a tener las limitantes de ser expulsados de escuelas, trabajos o casas. Digo, se dan sus casos todavía, pero eso poco que hemos conquistado siempre estará en riesgo de retroceder porque, como bien mencionaban hace un momento, la ultraderecha viene con todo, vienen con mucho poder económico, vienen con el respaldo de instituciones religiosas de manera muy fuerte y sí representan un riesgo porque pueden poner en jaque a las autoridades que con tal y algunos personajes en la política que con tal de preservar la posibilidad de ejercer el poder puedan servirle a estas corrientes ideológicas retrógradas y entonces estaremos en riesgo. Entonces los jóvenes y las jóvenes por supuesto que tienen que estar conscientes de que tienen una gran responsabilidad de que todo lo ganado puede ser perdido si no hay una actuación y un compromiso de preservar y ensanchar el campo de las libertades y los derechos humanos. Bueno, pues muy bien, pues muy interesante toda esta plática con Patria Jiménez y con Gloria Cariaga, y yo creo que pues nos quedan retos importantes que finalmente tenemos que ver que no nos podemos cruzar de brazos, ¿verdad? Que tenemos que seguir adelante, que lo que se ha conquistado efectivamente es producto de una larga lucha donde han participado muchas mujeres, muchos hombres, distintas personalidades que han aportado a esta sociedad. Sin embargo, tenemos que estar alertas frente a los embates de la derecha y a decir que todo lo que está conquistado lo tenemos que seguir defendiendo y que depende de quiénes, pues de nosotras mismas. Que cuando preguntemos quién nos va a salvar de esta, vayamos al espejo, pero un espejo colectivo, porque realmente es la única manera como vamos a poder seguir trabajando. Es decir, no tenemos tiempo para descansar, sino que solamente tenemos que continuar adelante de manera conjunta. Muchas gracias y los esperamos el próximo jueves de 6 a 7 en Voces de Colores, cada quien su tono. Muchas gracias, Patria. Mi tono. Gracias. Y muchas gracias, Gloria. Un placer. Adriana. Gracias. Y Liz. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Voces de Colores, cada quien su tono.